Amados hermanos y hermanas, tengan cada uno de ustedes pero muy buenas noches. Aquí estamos nuevamente listos para continuar con el estudio de Nehemías. Ahora vamos a entrar al capítulo 7. Le damos gracias al pastor Tony por haber cubierto la semana pasada el capítulo 6 de una manera muy buena, excelente. Gracias, hermano pastor Tony. Y le damos gracias también a cada uno de ustedes que están pendientes, que están esperando este momento de estudio, de enseñanza. El único propósito, amados hermanos, y el deseo en mi corazón es que cada uno de ustedes pueda ser bendecido, pueda ser edificado a través de estas enseñanzas. Entonces, hoy vamos a entrar al capítulo 7. Repito, estamos en el libro de Nehemías y este capítulo 7 es bastante extenso, es bastante grande, pero vamos a ver que hay un enfoque principal en el capítulo 7 y este enfoque está apuntando hacia toda la gente que había regresado del cautiverio. Acuérdense, estamos en un periodo después del cautiverio, después de los 70 años de cautividad en Babilonia. Y cómo, aunque ya estaban en un proceso de paz, de armonía, de restauración, de recuperación, el pueblo se había acostumbrado ya a esa situación, a esa zozobra, a vivir de esa manera. Pero es interesante que Dios le muestra su amor al pueblo. Dios le deja saber al pueblo de que Él sigue interesado en el bienestar de su pueblo, que son su pueblo. Que si bien es cierto, como dice la misma palabra, ¿no? Por un tiempo estuvo disgustado con ellos y los dejó ser pisoteados y ser maltratados por los babilonios. No es menos cierto que su gracia, su misericordia y su amor sigue siendo el mismo para ellos. Vamos a ver los primeros dos versos. Leemos. Dice verso 1, luego que el muro fue edificado y colocadas las puertas y fueron señalados porteros y cantores y levitas, entonces dice el verso 2, mandé a mi hermano Anani y a Ananías, jefe de fortaleza de Jerusalén, porque este era varón de verdad y temeroso de Dios más que muchos. ¿Okay? Ahora, en el capítulo 6 cerramos y nos quedamos en que los muros estaban levantados. O sea, los muros prácticamente estaban terminados. Lo único que faltaba era poner las hojas de las puertas. Entonces, la obra va avanzando. ¿Okay? En cuanto a los muros. Entonces, la obra va siendo encaminada. Ya están los muros. Pero ahora cuando llegamos al capítulo 7, vemos que ya son colocadas las puertas. En otras palabras, ya el muro o el acceso a la ciudad ahora queda completamente cerrado. O sea, ya no hay libre acceso. Y esto es la culminación de la obra de restauración de los muros. O sea, el propósito de los muros es la protección de la ciudad. Entonces, pero lo interesante es que ahora que está terminado el muro, entonces ahora hay que protegerlo, porque acuérdense, lo vimos en el capítulo 6, lo vimos en el capítulo 4, que habían enemigos, que el tal Tobías estaba interesado en que esta obra no se lograra, ¿verdad? Entonces, Sanbalat y Tobías eran los principales promotores a impedir que los muros fueran terminados. Pero llegando al capítulo 7 nos dice que ya están los muros, que ya están puestas las puertas. Entonces, hay dos personas de confianza, hay dos personas que Nehemías va a usar para emprender el siguiente paso, o sea, que es la protección. Entonces necesitamos ahora
ya cerramos, ya se pusieron las puertas, ya no hay libre acceso, entonces ahora hay que cuidar. Claro, si hay puertas, hay que cuidar que esas puertas se abran en el momento correcto y dé acceso a las personas que nosotros queremos dar acceso. Entonces, si una puerta no se cuida, cualquiera puede entrar por esa puerta. Si una puerta no se mantiene vigilada, esa puerta puede ser rota, quebrada y dejar otra vez libre acceso. Entonces, nada menos que su hermano es el que dice en el verso 2, mi hermano Ananí y a Ananías, el jefe de la fortaleza de Jerusalén. Ahora, el hermano, pues bueno, su hermano, pero a Ananías, dice allí en el verso 2 que era un varón verdaderamente temeroso de Dios, más que la mayoría, más que muchos. Entonces, esto nos lleva nuevamente a la clase del líder que tenemos en Nehemías. Vemos la clase de siervo que Nehemías era, o sea, cuál era la conexión que había entre Nehemías y su Dios. Esto nos deja ver, amados hermanos, que cuando nosotros emprendemos una obra, vamos a ir de etapa en etapa hasta la culminación. Y aun cuando parece que la obra está terminada, todavía hay otros pasos a seguir con el fin de que el pueblo sea bendecido, sea edificado y que Dios, que es el que está al frente de nosotros, sea glorificado. Entonces, estos principios son los que nosotros tenemos que aplicar en nuestra iglesia. Esto es lo que nosotros tenemos que desarrollar como líderes en cualquier ministerio que nosotros desarrollemos en la iglesia, ¿verdad? El propósito es bendecir y edificar al pueblo. No se olvide, el mismo Pablo lo escribe en Corintios 12 cuando habla acerca de los dones espirituales, ¿verdad? Que el propósito principal es la bendición y la edificación del pueblo de Dios. Pero por encima de eso, el honrar y glorificar al Dios que nos da los dones. Entonces, de la misma manera, vemos aquí que Nehemías ahora escoge a dos para emprender la obra de protección. ¿Okay? Entonces, las instrucciones, versos 5 al 7 dice, yo les dije, no abran las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol, y aunque haya gente allí, cerrad las puertas y trancadlas, y señalé guardas de los moradores de Jerusalén, cada cual en su turno y cada uno delante de su casa. Okay. Ahora, quiero hacer un paréntesis aquí en este verso, en el verso 3, porque vemos que Nehemías da instrucciones específicas, ¿verdad? Las puertas no se van a abrir hasta que caliente el sol, o sea, no se van a abrir temprano en la mañana. Hay que esperar hasta que el día esté ya en su esplendor, y aunque haya gente esperando, aunque haya gente allí, las puertas no se van a abrir. Pero veamos también otra cosa importante en este verso 3. Dice que hay que mantener las puertas cerradas y trancadas, y entonces puso guardas de la gente de Jerusalén, los ubicó por turno y delante de su casa. Ahora, mire qué intuición, qué discernimiento, qué sensatez de parte de Nehemías al hacer esta distribución. Dentro del mismo pueblo le asignó la tarea protectora, la tarea de vigilancia, de cuidar las puertas, pero los ubica por turno de manera que estén rotando y las puertas estén siempre cuidadas. Es un aspecto importantísimo, ¿verdad? Que la vigilancia no cese, que todo el tiempo esté vigilando, ¿no? Y en segundo lugar, el hecho de que Nehemías les ubica al frente de sus casas. Ahora, esto
traía doble responsabilidad a la persona porque prácticamente está cuidando su casa. Y mire qué interesante, amados hermanos, porque en los tiempos modernos que estamos viviendo, hay mucho líder en las iglesias, hay muchos, incluso pastores. Bueno, a mí mismo me pasó cuando yo empecé mi pastorado. Yo tenía mis 2 hijas pequeñitas y las descuidé en una manera exagerada que realmente creo que por gracia y misericordia de Dios es que no las perdí, pero realmente estuve a punto de perderlas cuando llegaron a la adolescencia. Claro, en mi corazón estaba el servir a Dios, pero en mi ignorancia no me di cuenta que estaba descuidando lo más precioso, lo más hermoso, el primer ministerio, que es la familia. Entonces Nehemías lo pone frente de su casa para que cuiden su casa. Hermano que me estás escuchando, nuestra familia es nuestro primer ministerio y no podemos descuidar a nuestra pareja y a nuestros hijos. Esa es nuestra familia. Ya los padres, los tíos, las suegras y todo eso es secundario, pero tu pareja y tus hijos, ese es tu núcleo familiar, esa es tu familia y ese es tu primer ministerio, tu ministerio número 1. Tú no puedes estar metido en la iglesia llevando 1, 2, 3, 4, 5 ministerios si estás descuidando tu casa. Escúchame esto, hermano. No descuides tu casa, no descuides tu familia. ¿Por qué? Porque eso es lo primordial en la vida de todo cristiano, de todo hijo de Dios. Entonces Nehemías sabiamente pone a las personas al lado de su casa, al frente de su casa, para que inconscientemente estén tomando la responsabilidad en serio. O sea, tienen la responsabilidad porque están cuidando de su casa. Quieren asegurarse que su casa no sufra daño. Entonces están protegiendo su casa, pero a la vez están protegiendo la ciudad. Porque están cuidando con interés, con deseo. Muchas veces nosotros en las iglesias, amados hermanos, fracasamos en muchos de los proyectos, de las obras que emprendemos, porque la gente pierde el interés, la gente se descuida, la gente ya no quiere seguir. Y una de las cosas que vemos aquí en Nehemías es que el pueblo se unió y todos estaban en un mismo sentir, de la misma manera que el pueblo allá ¿cómo se llama? En Nínive, ¿no? Todos en un mismo sentir y esa unidad es la que realmente hace la fuerza, como dice el dicho, ¿verdad? Entonces, Nehemías distribuye a la gente de la ciudad por turno, de manera que las puertas sean cuidadas en todo tiempo. Y entonces dice, las vamos a mantener cerradas y trancadas y no se van a abrir hasta que caliente el sol, o sea, hasta que el día esté en su esplendor. Y entonces asignó diferentes guardias, ¿no? Porque la ciudad era espaciosa y grande, pero poco pueblo dentro de ella y no había casas reedificadas. Ojo con esto, las casas todavía no estaban reconstruidas. De repente quizás una que otra por ahí, porque ya tenían un ratito de haber llegado. O sea, no es que llegaron la semana pasada. No, ya se habían establecido. Ya estaban establecidos, pero la desidia o no sé, la falta de visión que hay en mucha gente, amados hermanos, muchas veces llegamos a una condición crítica o difícil y como Dios nos ha dado la capacidad y la potestad para adaptarnos al ambiente donde vivimos, entonces mucha gente comete el error de adaptarse a esta situación y se queda allí. O sea, no ven hacia adelante, no ven un futuro mejor, no ven que Dios puede prosperarles, que Dios puede llevarlos a una situación mejor y se estancan, ¿verdad? Yo sé que usted conoce personas que no tienen iniciativa, no tienen motivación, que están en una situación y ya se acomodaron, ahí están y mañana van a estar ahí, hasta que se mueran van a estar ahí.
Pero, amados hermanos, nosotros como hijos de Dios tenemos que agarrar, abrazar la palabra. El Señor nos ha dicho que como hijos somos hijos amados y que Él nos va a llevar de victoria en victoria y de gloria en gloria. Esto no es otra cosa, amado hermano, que si tú llegas hasta aquí, Dios te dice, bueno, dale porque te voy a llevar para acá. Y cuando llegas allá, Dios te dice, dale porque te voy a llevar hasta acá. Y luego te voy a llevar hasta acá. Y así sucesivamente te vas subiendo de escalón en escalón, de gloria en gloria. ¿Por qué? Porque eres su hijo, porque eres su hija. Pero está en nosotros que creamos esa palabra. Está en nosotros que de verdad le creamos a Dios. Y dejemos que Dios se glorifique en nuestra vida, ¿no? Entonces la ciudad era grande, era espaciosa y había poca gente. Entonces tenía que ubicar a las personas y rotarlas y turnarlas para que hubiera guardia, especialmente en el tiempo de la noche, ¿no? ¿Okay? Vamos al verso 5. Entonces puso Dios en mi corazón, o sea, ya tenemos a las puertas protegidas, ¿no? El muro protegido. Entonces dice, puso Dios en mi corazón que reuniese a los nobles y oficiales y al pueblo para que fuesen empadronados según su genealogía. Y hallé el libro de la genealogía de los que habían subido antes y encontré en él escrito de esta manera. Ahora, vamos a detenernos antes de entrar a lo que dice el escrito. O sea, vemos que Nehemías siente la inquietud. Bueno, tenemos que organizar la gente. Hermano líder, organización. ¿Cuán importante es? ¿Cuán importante es ser organizado? Entonces, en el sentir de Nehemías dice, bueno, aquí el pueblo ya se acostumbró, ya se habituó a la mala vida, ya se adaptaron a esto. Ahora lo que tenemos es que organizarlo. Entonces él dice, bueno, lo vamos a hacer por familias. Y para hacerlo por familia, pues necesitamos identificar quiénes son los antecesores de cada persona, de dónde viene cada uno. Y de esta manera los vamos a agrupar por familias. Entonces dice que encontró el libro de la genealogía. O sea, mire cuán importante es escribir, ¿verdad? Yo le doy gloria al Señor porque nosotros tenemos por costumbre cada reunión que hacemos como iglesia, escribimos y dejamos récord escrito de lo que se trató, de lo que se habló y de lo que se comprometió la iglesia. Esos récords están ahí. Entonces, Nehemías encontró este libro de la genealogía. Y esto, cuando usted lo lee aquí en el capítulo 7, de repente se le hace aburrido porque es una cantidad de nombres y los hijos de no sé quién y los hijos de no sé cuánto, pero encima de todo eso que puede ser o puede sonar un poco aburrido, hay una enseñanza importantísima, ¿no? Entonces dice acá el verso 5 en el que estamos, ¿verdad? Que Nehemías decidió organizarlos por genealogía, o sea, por orden familiar, y entonces encontró el libro. Y cuando encontró este libro, dice Nehemías que estaba escrito esto. Entonces, lo que sigue, amados hermanos, es lo que Nehemías encontró en el libro. ¿Okay? Por lo menos hasta el verso 60, vamos a encontrar que el libro habla de un grupo y el resto habla de otro grupo. O sea, el resto del capítulo 7, como dije al principio, va a estar enfocado en aquellos que regresaron antes de Nehemías, aquellos que llegaron antes de Nehemías, que vinieron del cautiverio, que regresaron ya como libres a establecerse en Jerusalén, y no solamente en Jerusalén, sino en diferentes ciudades, y que ya estaban establecidos prácticamente, ya estaban en su lugar. Entonces vamos a seguir leyendo. Vemos en el verso 6 que dice, estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio. O sea, así dice el escrito. Estos son los hijos de las provincias que subieron del cautiverio, de los que llevó cautivo Nabucodonosor, rey de Babilonia. O sea, los que fueron a estar cautivos, acuérdese de Daniel, y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad. O sea, regresaron y cada uno se estableció en su ciudad.
Y dice el verso 7, los cuales vinieron con Zorobabel, Jesúa, Nehemías, Azarías, Raamías, Naamani, Mardoqueo, Bilsín, Mispet, Miguel, Neún y Baana, y el número de los varones del pueblo de Israel. Entonces, a través de este escrito, Nehemías ahora puede identificar a cada uno a qué grupo familiar pertenece. Y esto le va a servir a Nehemías para organizar. O sea, es una de las cosas, amados hermanos, que nosotros vemos cuando nosotros estamos alineados con Dios. Dios respalda. Entonces Dios pone el sentir en el corazón de Nehemías y ahora Dios le dice, mira, bueno, aquí está esto, aquí está. Aquí está la información que tú necesitas, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando nosotros somos negligentes, cuando nosotros somos distraídos? Entonces lo primero que decimos, pero para encontrar quién es hijo de quién y cuál es el genealogía, no, eso nunca lo vamos a resolver. Entonces, no, mejor olvidémonos de eso. Eso no hay que hacerlo. La actitud de muchos cristianos en la iglesia. O sea, alguien aparece con una emoción, una idea, un sentir que Dios le pone en su corazón, lo presenta ante la congregación y hay algunos como Sanballat y Tobías que dicen, oh no, pero es que eso no va a funcionar, eso nunca se ha hecho así, eso no suena muy bien, y le echan agua fría a congelar la propuesta, ¿verdad? Pero cuando tenemos el respaldo de Dios, Dios pone la inquietud en el corazón y Dios respalda. Entonces Nehemías ahora tiene una herramienta que va a ser vital. Tiene el escrito y no lo vamos a leer porque no solamente porque es un poco aburrido leer todo eso, pero vamos a hacer referencia a todo lo que dice de acá del verso 8 en adelante hasta el verso 60, donde literalmente Nehemías está encontrando por escrito, es la palabra correcta, lo está encontrando por escrito quién es quién. O sea, cuál es el origen de cada una de las personas que están ahora en Jerusalén. Entonces, ahora él puede ubicar a cada uno por familia, puede agruparlos y organizarlos de una mejor manera. Entonces, si a usted le encantan los nombres raros, bueno, léase desde el verso 8 hasta el 60. Léaselo y usted va a encontrar nombres ahí al escoger, ¿no? Entonces, que los hijos de fulano, y los hijos de sutano, y los hijos de no sé quién, todo eso está ahí escrito. Entonces, ahora Nehemías puede identificar a cada persona para ponerla en su lugar. ¿Ok? Entonces, de todo ese listado, vamos a sacar solamente 4, ¿ok? 4 categorías, vamos a decir, o 4 tipos de personas que están remarcadas dentro de toda la bola, dentro del montón, que al final vamos a ver que fueron más de 42,000 personas, ¿verdad?, las que regresaron. Dentro de todos esos hay 4 tipos de personas que quisiera que notemos, ¿ok? El primero lo encontramos en el verso 43. Vámonos hasta el verso 43. Y entonces ahí aparece que dentro de la bola, dentro del grupo, venían levitas. ¿Okay? Entonces dice el verso 43, que levitas venían los hijos de Jesúa, de Cadmiel y de los hijos de Odavías, 74. ¿Okay? Entonces venían dentro del grupo 74 levitas. Ahora, ¿cuál es la importancia de que habían levitas en medio del grupo? Bueno, usted sabe perfectamente, los levitas eran a los que Dios les asignó el sacerdocio. O sea, el hecho de ser levita lo conectaba de una con el sacerdocio. Ahora, ¿cuál era la importancia del sacerdocio? Bueno, si tenemos sacerdotes, entonces podemos abrir el templo. Porque, ¿qué sentido tendría restaurar el templo si no hay sacerdotes? Entonces, ahora se da cuenta, según el verso 42,
¿verdad? Que tenemos dentro del pueblo, a ver, dice, me perdí, pero estamos en el verso 43, ¿ok? 74, ese es el número que buscaba, perdón. 74 levitas. Entonces, este grupo era más que suficiente para poder ministrar a todo el pueblo, que como lo leímos anteriormente, también era relativamente pequeño. O sea, porque de todos estos 42,000 que regresaron con Zorobabel, no todos estaban en Jerusalén, porque dice que cada uno se fue a su ciudad, ¿no? Entonces, este grupo levita va directamente conectado con el templo. Entonces vamos a ver, en el verso 44 aparece la otra categoría, ¿no? Y entonces en el verso 44 dice que también habían cantores, ¿ok? De los hijos de Asafat, 148 cantores, ¿ok? Entonces, mire, tenemos ahora, o sea, digo tenemos poniéndome en el contexto de Nehemías, que ya restauró los muros, ya se sellaron las puertas, ya están protegidas la ciudad, aunque las casas todavía no están restauradas, hay que protegerlas con mayor razón. Vemos que ahora Dios le está mostrando que dentro del pueblo hay 74 levitas y que tenemos 148 cantores. O sea, tenemos el sacerdocio y tenemos el ministerio de alabanza. Mire qué precioso es Dios, ¿verdad? Aquellos que han hecho trabajo misionero y han pasado por la experiencia de iniciar una nueva obra, de plantar una nueva iglesia, saben cuán importante es resolver la parte sacerdotal, o sea, la parte pastoral, cuán importante es resolver la parte de la alabanza. Amados hermanos, Dios es precioso, es maravilloso y Él contesta y Él responde cuando estamos alineados con Él. Entonces, cuando se empieza una nueva obra, toca, amados hermanos, muchas veces improvisar. Yo recuerdo en la primera iglesia en la cual nosotros nos iniciamos en el ministerio. Recuerdo que una vez un hermano, era joven, pero se echó a reír por nosotros habíamos hecho como un libro de coros, pero eran puras copias y lo habíamos engrapado y se veía un poco gracioso, ¿no? Pero lo habíamos hecho con todo el corazón, con el fin de promover la alabanza, porque no teníamos ministro de alabanza. O sea, yo como pastor enseñaba, predicaba, recogía la ofrenda, barría, limpiaba, hacía todo. Entonces, la forma más práctica que encontramos es ponerla por escrito, engrapar los coros, ponerlos juntos y los leíamos y ahí los cantábamos. Entonces recuerdo, nunca se me olvida ni tampoco su nombre, no lo voy a decir, pero este joven se echó a reír cuando vio el tremendo libro de alabanza, ¿no? El tremendo libro de cantos que nosotros teníamos, un paquete de copias engrapadas. Bueno, pero a lo que quiero llegar, amados hermanos, es que en levantar una obra, en establecer una iglesia, no es nada fácil. Y yo sé que muchos de ustedes han visto de repente que está levantándose una nueva obra, una nueva iglesia, y dicen que bueno, y oran por esa iglesia, pero de repente después de cierto tiempo ven que ya está agarrando forma, que está caminando, y se ve bueno, se ve bonito, se ve atractivo, pero no es lo mismo verlo de afuera que estar adentro. Por ejemplo, tenemos la iglesia de Perú, IBR, hermanos, saludos a los hermanos de Perú. Están en este momento en ese proceso. Los hermanos están en este momento que no hay quien se encargue de la alabanza. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que de repente hay un hermano que sabe medio tocar y dicen, bueno, hermano, hágale, éntrele, échele. Y entonces echamos mano de las personas que tienen ese don. Pero
poco a poco Dios va enviando y llega un momento donde yo les aseguro, Perú, que van a tener su ministerio de alabanza, para gloria del Señor, ¿verdad? Entonces, vemos que Nehemías tiene los sacerdotes, ¿verdad? Se encuentra con 74 sacerdotes y a esto le agregamos 148 cantores, ¿ok? Vámonos a la tercera categoría, verso 45. En la tercera categoría aparece que dentro del pueblo que había regresado habían venido porteros, ujieres. Los porteros, ¿okay? Nos dice de los hijos de Salum, los hijos de Ater, los hijos de Talmón, los hijos de Acub, los hijos de Atita y los hijos de Sobal, 138. ¿Okay? Entonces, mire, ¿qué es lo que está encontrando en este escrito Nehemías? O sea, Dios lo ha guiado, o sea, Dios le puso el sentir en su corazón, organiza el pueblo por familias, organízalo de acuerdo a su genealogía. Entonces, cuando va y encuentra el escrito de la genealogía, dice, bueno, esto es lo que necesito. Ahora, mire lo que encuentra. En el pueblo hay sacerdotes, hay cantores y hay porteros. Ahora, ¿cuál es la importancia de los porteros? ¿Qué es lo que hacían los porteros? Bueno, guardar las puertas. Eran los encargados de cuidar las puertas del templo. Ya no estamos hablando de las puertas del muro. Estamos hablando de las puertas del templo. Entonces, ¿qué es lo que está viendo Nehemías? Que tenemos condición para abrir el templo y volver a todo lo que se hacía antes del cautiverio. O sea, retomar. Y esto, amada iglesia, es lo que nos falta a nosotros. Muchas veces descuidamos y muchas veces nosotros nos damos cuenta de que hemos perdido, de que Satanás nos arrebató ciertas cosas. Pero yo quiero decirte, amado hermano, que nos alineemos con el Señor para retomar todo aquello que Satanás nos arrebató. Dios le está diciendo a los judíos en este momento a través de Nehemías, es tiempo de retomar, es tiempo de volver a la antigua senda. Pero no solamente se queda con los porteros. Verso 46 dice que también venían sirvientes del templo. ¿Okay? Entonces tiene todo el combo. O sea, tiene el juego completo, tiene todo lo que se necesita para que el templo funcione. Tiene sacerdocio, o tiene sacerdotes, tiene cantores, tiene porteros y además tiene servidores. Entonces, estamos listos para reiniciar el templo. Estamos listos para restaurar nuevamente la administración en el templo. O sea, el templo estaba medio reconstruido porque Zorobabel se ocupó más en el templo que otra cosa, con el sacerdote Esdras. Si usted lee el libro de Esdras, se va a dar cuenta. Pero vemos que el templo puede estar arreglado, el templo puede estar bonito, pero, hermanos, el templo no es de mucha importancia. O es más, carece de valor el templo si no hay ministración. El corazón del templo es la presencia de Dios en él. Si Dios no está en el templo, entonces de nada sirve que sea un templo majestuoso. ¿Verdad? ¿Qué es lo que está pasando hoy con las megas iglesias? Tienen tremendos templos, pero si Dios no está en ellos, ¿de qué sirve? Entonces, dice el verso 46 que venían también sirvientes del templo y estos estaban envueltos en lo que se hacía a la hora de ministrar al servicio en el templo. Entonces, estas 4 categorías están allí y ahora Nehemías las ha identificado. Entonces, esto va a llevar al avance, al crecimiento, a la consolidación de la obra que Nehemías había emprendido. ¿Okay? Bien,
Entonces dijimos que toda esta lista de personas nos lleva hasta el verso 60. Y cuando llegamos a los servidores del templo, en el verso 46, del 46 hasta el 60, está diciendo todas las personas que llegaron como servidores del templo. Entonces nos vamos al verso 60, donde dice que todos los sirvientes del templo e hijos de los siervos de Salomón, 392. Entonces dijimos en el verso 43 que habían 74 levitas, en el verso 44, 148 cantores, en el verso 45, 138 porteros, y ahora llegamos al verso 60, donde nos dice que eran 392 servidores. ¡Wow! Una iglesia completa, una iglesia que puede trabajar en una forma excelente. Pero ahora la pregunta vital es, ¿por qué cada uno de estos no estaba haciendo su trabajo? ¿Por qué los levitas habían descuidado el sacerdocio? ¿Por qué los porteros? Bueno, los porteros vamos a decir, pues tenían razón, pues las puertas estaban destruidas, el templo no está funcionando. Yo creo que la mayor responsabilidad recae en los levitas. Pero acuérdense que tradicionalmente también había una conexión entre el sacerdocio y el reinado. O sea, los gobernantes tenían mucho que ver también. Entonces, ahora que Nehemías va a ser puesto como el gobernador, entonces las cosas van a cambiar definitivamente. Bueno, ya empezaron a cambiar, porque era lo que faltaba, era lo que le hacía falta a Jerusalén, un líder como Nehemías. Y en muchas de nuestras iglesias eso es lo que hace falta, un líder como Nehemías. Hermano o hermana, podría ser tú. Pero, ¿cómo saberlo? ¿Cómo descubrirlo? Bueno, dobla tu rodilla, consúltalo con Dios y dispone tu corazón. Es todo. Dispone tu corazón y Dios te va a guiar, Dios te va a llevar, Dios te va a poner el sentir. Y cuando Dios ponga el sentir, no te rehúses, simplemente hazlo. Hazlo. Y tú vas a ver que Dios te va a respaldar y Dios te va a poner las herramientas necesarias y Dios te va a llevar, como dice su palabra, de victoria en victoria y de gloria en gloria. ¿Ok? Ahora, vimos los levitas, pero acuérdese que si bien es cierto, los levitas eran la familia sacerdotal, era la tribu seleccionada para el sacerdocio, no todos eran sacerdotes. ¿Okay? Y vale la pena aclarar esto porque el ser levita no te hacía automáticamente sacerdote. De repente en el principio sí, cuando a Moisés y Aarón, vemos que los hijos de Aarón automáticamente fueron sacerdotes y en el principio quizá era un poco más cercano, aunque podemos ver, si usted lee bien el libro de Éxodo, el mismo Levítico, usted se va a dar cuenta que los levitas en sí como tribu fueron escogidos para el sacerdocio, para ministrar en el templo. Pero sacerdotes en sí eran escogidos dentro de los mismos levitas. ¿Okay? No todos los levitas eran sacerdotes. Entonces, al igual, amados hermanos, como no todos los predicadores son pastores. ¿Sí? Todos los levitas, todos los sacerdotes eran levitas, pero no todos los levitas eran sacerdotes. Porque el sacerdocio es un ministerio principal dentro de la iglesia,
el sacerdocio o el pastorado, para que nos entendamos hoy día de lo que estamos hablando, como dice Pablo, que el ministerio del pastorado no es para el que quiere, sino para aquel que el Señor llama. Y esto, el no entender esto, nos ha llevado en la última década a tener una cantidad de pastores que son vergüenza para el evangelio, son una vergüenza para la iglesia, son una vergüenza para el evangelio que predicamos. Lamentablemente. ¿Por qué? Porque tienen un mal testimonio, porque se robaron los diezmos de la iglesia, porque se fueron con la mujer del diácono, porque se metieron no sé dónde, hicieron no sé cuánto. Entonces, amados hermanos, qué vergüenza saber que alguien que se identifica como pastor, como un siervo, como un escogido por Dios, como un llamado por Dios para esta obra maravillosa, anda enredado en cosas de esas. En robo, en adulterios, en abuso de niños. O sea, es una vergüenza. ¿Cuántos pedófilos hay metidos dentro del gremio pastoral? Qué pena, ¿no? Pero vemos que así como todos los levitas eran parte de la tribu de la cual Dios escogía a los sacerdotes, no todos los sacerdotes eran levitas. Como dije hace un momento, no todo el que predica es pastor, pero todo pastor predica. Nosotros los pastores nos toca predicar y nos toca enseñar, pero también nos toca ministrar. Nos toca cuidar la vida espiritual de las ovejas. Predicar, cualquiera predica. Pastorear solamente aquellos que hemos sido llamados por el Señor. Bueno, hay muchos hoy día que tienen el pastorado como una profesión. Hay muchos que han encontrado en el pastorado una fuente de ingreso donde les va bien y ese es su negocio, ese es su trabajo. Viven de la iglesia, pero no viven para la iglesia. Usted juzgue de acuerdo a las experiencias que usted ha tenido y usted verá lo que estamos hablando, si tiene o no tiene sentido. Entonces vemos en el verso, en el verso 63 y 64 que aparecen también un grupo de sacerdotes, o sea, dentro de los levitas, personas que ya habían sido asignados o ya habían ejercido el sacerdocio. Entonces vemos que en el verso 63 dice, y de los sacerdotes, verso 63, los hijos de Abía y los hijos de no sé quién, y entonces dice en el verso 64 que estos buscaron su registro de genealogía y no se halló, y fueron excluidos del sacerdocio. ¿Okay? Entonces, ojo con esto. Este grupo quería valerse o identificarse o darse a conocer como sacerdotes, pero cuando vamos a la escritura, cuando vamos a lo establecido por Dios, entonces resulta de que no cumplían, no calificaban, entonces fueron destituidos. ¿Ok? Es exactamente lo que pasa hoy día con nosotros. Hay muchos que se autodenominan pastores. Hay muchos por ahí. Hoy abundan los pastores. Tenemos pastores por todos lados. ¿Ok? Ahora yo le pregunto, ¿quiénes de estos pastores han sido realmente llamados por Dios? ¿Cómo yo puedo identificar? Recuerdo una hermana que me preguntó, ¿y cómo yo puedo saber si mi pastor fue llamado por Dios o no? Es simple. Usted vea cómo es que su pastor llegó al pastorado. Así de simple. ¿Cómo fue que llegó al pastorado? ¿Okay? Si su pastor no fue puesto por una iglesia, ya eso está fuera de orden. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. O sea, vamos a decir, la iglesia somos los levitas. Y de los levitas salen los sacerdotes. Entonces, si
hay una persona que no es puesto por la iglesia, entonces no puede ser pastor. Me causa gracia, me encuentro con personas que son pastores, pero no pertenecen a ninguna iglesia, no tienen iglesia. Bueno, una cosa es que no estés pastoreando. Yo entiendo, o sea, pueden haber 1000 razones para dejar de pastorear, pero de que no perteneces a una iglesia, eso está fuera de contexto bíblico. No puede ser. No puede ser que tengamos pastores sin iglesia. No puede ser que hayan pastores que no tienen el respaldo de una iglesia. Si no tienen el respaldo de una iglesia, ¿cómo van a tener el respaldo de Dios? Si la iglesia es el cuerpo de Cristo. Por favor, abran los ojos. Porque ahora hay una bola de pastores y pastoras por ahí que de repente ya no estuvieron de acuerdo con su pastor y dijeron, bueno, vamos y montamos nuestra propia iglesia, y se fueron y un grupo de seguidores con ellos y ya montaron la iglesia y ahora son el pastor y la pastora. Por favor, abran los ojos, hermano. Por eso es importante estudiar la palabra, por eso es importante entender la palabra. Entonces, este grupo de sacerdotes, estamos hablando de sacerdotes, no solamente identificados como levitas, sino ellos se identificaron como sacerdotes, pero cuando los verificaron, salió que siempre no. Salió gallo la gallina. Entonces, dice el verso 64, que los buscaron en los registros de la genealogía y no se halló referencia de ellos. Entonces dijeron, estos no pueden pertenecer al sacerdocio. ¿Ok? Quiera Dios, amado hermano, que tú sepas quién es tu pastor. Y que te dejes llevar por la palabra, para que sepas dónde estás parado, en qué iglesia tú estás. Porque no es solamente de estar en una iglesia, no es solamente pertenecer a una iglesia, no es solamente tener un pastor. Si no estamos alineados con Dios, todo lo demás es en vano. Bueno, la misma escritura no lo dice, pues, que si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Vamos al verso 65. El tiempo se nos acaba. Y les dijo el gobernador que no comiesen de las cosas más santas hasta que hubiese sacerdotes con Urim y Tumim. Aquí llegamos a otro punto crucial. Entonces, acuérdese que Nehemías está leyendo el escrito. O sea, esto no está pasando. Nehemías está leyendo el escrito. Él encontró el escrito y está leyendo esto que pasó. Entonces el gobernador en ese momento les dijo, entonces ustedes no pueden ejercer el sacerdocio y no va a haber sacerdotes hasta que tengamos sacerdotes verdaderos, y la señal va a ser que tengan Urim y Tumim. Ahora, ¿cuál era esto? Si usted, no tenemos tiempo, pero usted lo puede leer en Éxodo capítulo 28, verso 30, usted se da cuenta de que el Urim y el Tumim lo usaban los sacerdotes para ejercer juicio de Dios ante las situaciones críticas del pueblo. Había momentos cruciales donde los sacerdotes no se definían qué era lo correcto, cuál era la mejor decisión. Entonces usaban estas dos piedras que las usaban de cierto modo que Dios permitía que estas piedras señalaran la decisión correcta que se debería de tomar. Y el sacerdote tenía que traerlas en el pectoral, o sea, en la pechera, en su traje de sacerdote, al lado del corazón. Ahí traía estas piedras que eran usadas en los momentos de juicio cuando había duda de juzgar erróneamente, cuando querían tener la certeza de que el juicio que se iba a dar era correcto. Consultaban a Dios. Es interesante, hermano. Es interesante cómo toda la palabra nos lleva a una sola cosa: al amor que Dios tiene por nosotros y cómo Él se interesa en que tú y yo nos mantengamos alineados, conectados con Él, honrando y glorificando su nombre, pero siendo de bendición y de edificación para el resto del pueblo.
¿Ok? Verso 66 dice, toda la congregación junta era de 42.360. O sea, todo el grupo, ya todos los que regresaron con Zorobabel, 42.360. O sea, un buen grupo, ¿no? Un buen grupo. Pero acuérdense, no todos se quedaron en Jerusalén. Fueron distribuidos a sus diferentes ciudades. Vamos a verlo al final en el verso 73, cuando termina el capítulo. Entonces, vemos que estos ciento... ¿Qué? A ver, lo vuelvo a repetir. Eran 2.300... No, 2.300 no. 2.360, si ese es el número correcto, ¿no? Ya, 2.360. Entonces, de estos 2.360, ¿cuántos estaban en Jerusalén? ¿Cuántos estaban dentro de Jerusalén? ¿Ok? Ahora, este es el pueblo que ahora Nehemías tiene registrado, o sea, tiene el registro, valga la redundancia, de toda esta gente. Entonces, ahora sí la podemos organizar. Cuando en una iglesia no tenemos registro, cuando en una iglesia no tenemos récord, cuando en una iglesia no sabemos quién es quién y no sabemos de qué familia son y todo eso, entonces, ¿cómo los vamos a organizar? Necesitamos organizarlo. Y esto empieza desde un pequeño ministerio. O sea, tú puedes tener un ministerio pequeñito de 5 o 10 personas con las cuales tú trabajas, hasta una iglesia de miles de personas. O sea, es el mismo sistema. Es la misma estrategia. Tenemos que organizarnos por familias, tenemos que trabajar en familia, tenemos que enseñarle a la iglesia el valor de la familia. Por favor, hermano y hermana que me estás escuchando en este momento, la familia. No te olvides, la familia es bien importante. ¿Ok? Entonces vemos que de estos, otra vez el número, ¿ok? 2.360, ¿no? De toda la congregación. Ahora, mire lo que dice el verso 67. Sin contar los esclavos. Dice, sin sus siervos y su sierva. O sea, sin contar los esclavos que ellos traían, eran 42.000. Entonces, ahora, este número de esclavos y esclavas, o sea, los siervos de ellos, también era numeroso. O sea, no era un número pequeño. Eran bastantes siervos, ¿verdad? Pero no tanto los 7.000 siervos que sumaban a los 142.000, a los 42.000, sino que dentro de ese grupo, también habían cantores y cantoras. Usted lo puede leer, verso 67 en adelante, dice, sin sus siervos y siervas, que eran 7.330, o sea, no eran 7.000, 7.337, y entre ellos había 245 cantores y cantoras. ¿Ok? Entonces, esto dentro del pueblo de la servidumbre, vamos a decir. Ahora, ¿vinieron como esclavos? No creo. Ya no venían como esclavos, ya no venían como sirvientes. ¿Por qué? Porque habían pasado 70 años de servidumbre, todos por igual. Ahora, yo no sé hasta qué punto la esclavitud era tan marcada, y al regresar después de la esclavitud de Babilonia seguían bajo la esclavitud de los mismos judíos. Aunque lo vimos en capítulos anteriores de que habían abusadores que estaban explotando a la gente, o sea que se estaban aprovechando de los menos de los menos afortunados, ¿no? Como lo aprendimos en el capítulo 5, me parece. Dios quiere que todos nos veamos por igual. Como dice el apóstol Pablo, que no nos consideremos superiores a los demás. Es más, que consideremos a los demás superiores a nosotros mismos. Entonces, si usted sigue leyendo, también encontramos que
aparte de los siervos, que dentro de esos siervos habían 337 cantores. También dice en el verso 68 que traían caballos, traían mulas, camellos, o sea, traían bienes con los cuales podían acomodarse y salir adelante, mas sin embargo estaban estancados. ¿Y por qué estaban estancados? Simplemente porque no estaban siguiendo la voluntad de Dios. Hermano, nuestra vida se estanca, nuestra familia se estanca, nuestra iglesia se estanca cuando nos salimos, cuando nos descarrilamos de la voluntad de Dios. Hay muchas cosas que se pueden hacer en la vida como persona, como familia, como iglesia, pero cuando lo que hacemos no está alineado con Dios, no está dentro de su voluntad, entonces perdemos el respaldo de Dios. Y si perdemos el respaldo de Dios, pues ya lo perdimos todo. Ya no tiene sentido nada. Así que eso debemos de nosotros cuidar y eso debemos nosotros de aprender a través de este hermoso libro que estamos estudiando, ¿no? Bien, 7,337 siervos, dentro de los cuales habían cantores y cantoras. Vámonos, dijimos del 68 y 69, caballos, mulas, camellos y otras cosas, ¿no? Entonces, vámonos ya terminando. El aspecto quizá importante en los últimos versos lo encontramos en los versos 70 al 72. Y dice en el verso 70 que algunos de las cabezas de las familias dieron ofrendas para la obra. El gobernador dio para el tesoro 1,000 dracmas de oro, 50 tazones y 530 vestiduras sacerdotales. Esto es lo que dio el gobernador. Estamos hablando en el tiempo cuando regresaron. Los cabezas de familia dieron para el tesoro de la obra 20,000 dracmas de oro y 2,200 libras de plata. Verso 72. Y el resto del pueblo dio 20,000 dracmas de oro, 2,000 libras de plata y 67 vestiduras sacerdotales. Entonces, ¿qué es lo que encontramos en estos tres versos? Que cuando regresaron del cautiverio, venían agradecidos y venían dispuestos a dar. ¿Y qué pasó con esa generosidad? ¿Qué pasó con ese sentimiento? ¿Se perdió? Claro, porque muchas veces nosotros tenemos la costumbre religiosa, ¿no?, de pagarle los votos a Dios, de devolverle el favor a Dios. Entonces hay mucha gente hoy día todavía pagando mandas, creo que le llaman, a Dios por favores que han recibido de Dios. Entonces, si tú no haces las cosas de corazón, lo haces por compromiso, por costumbre, o por tradición, a propósito de lo que vamos a estar hablando este domingo, no se pierda el mensaje, costumbres y tradiciones religiosas, este domingo los animo, este ya es comercial. Y entonces vemos que no tiene sentido, no tiene ningún valor. La verdad es que el pueblo estaba por el suelo. Si usted se recuerda cuando estudiamos el capítulo 1 de Nehemías, esa fue la noticia que llegó al oído de Nehemías, que le dolió en el corazón al saber que su pueblo estaba en una miseria, que estaban en una condición vergonzosa, destruidos, desolados, con los muros arruinados y tirados por el piso, con las puertas desbaratadas. Así estaba. Amados hermanos, ¿no pasa con muchos de nosotros que vivimos de esa forma? Que ya nos acostumbramos a vivir en una forma desbaratada. Ahora, ¿cuánta gente hay, hermanos, que tienen 40, 50, 60 años ya de edad y todavía no pueden estabilizar un hogar, todavía no pueden hacerse de su casita, todavía tienen que estar brincando de un lado para otro? ¿Qué pasa? Algo no anda bien.
No te estás organizando, no estás dependiendo de Dios, no te estás alineando con Dios. Algo está pasando en tu vida. Mi único consejo es alíneate con Dios, ponte a cuentas con Dios. Entonces vemos, amados hermanos, que todos contribuyeron, desde el gobernador hasta el último del pueblo contribuyeron para la restauración. Entonces, claro, Zorobabel con Esdras, el sacerdote, se enfocaron en restaurar el templo. Pero resulta que las casas y los muros no estaban siendo restaurados. Entonces, ¿qué es lo que sucede, amados hermanos? Si nosotros nos santificamos, pero no cuidamos el entorno donde estamos, quedamos igual. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que todos los malvados y perversos, entre los cuales estaba Sanbalat y Tobías, tenían libre acceso para entrar a la ciudad cuando querían y hacer lo que querían y desbaratar a quien querían y robarle a quien querían. Hasta en el mismo templo. Entonces, Dios envía a Nehemías para levantar los muros, restaurar los muros. Y ahora sí, estamos protegidos. Las casas pueden estar semidestruidas, pero no hay acceso al enemigo. Y esto es lo que yo quiero que aprendas, amado hermano. Tenemos que cerrarle las puertas al enemigo por todos lados. No es lo que dice Pedro, que Satanás, el enemigo de nuestras almas, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Bueno, pues hay que cerrarle las puertas por todos lados. Ciérrale las puertas de tu corazón primero, pero también ciérrale las puertas que puedan darle acceso a tu vida, a tu casa, a tu iglesia. Y de esta manera vas a permanecer sintonizado, conectado, alineado con Dios. Terminamos con el verso 73. Habitaron los sacerdotes, levitas, los porteros, los cantores del pueblo, los sirvientes del templo y todo Israel en sus ciudades. Venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban cada uno en sus ciudades. Cuando lleguemos al capítulo 11, vamos a reafirmar un poco más de esta distribución que sucedió, cómo fueron asignados a sus ciudades y cómo Nehemías hace un trabajo extraordinario en la organización y distribución del pueblo, en la asignación de tareas, en el cuidado y cómo entonces Jerusalén se levanta y es restaurada plenamente para gloria y honra del Señor. ¿Okay? También en Primera de Crónicas, capítulo 9, usted puede leer un poco más acerca de la historia de cuando regresaron del cautiverio, especialmente los primeros 3 versos, me parece, Primera de Crónicas 9, del 1 al 3. Usted va a encontrar información. ¿Okay? Por mi parte, amados hermanos, estamos cubiertos, terminado el capítulo 7. La próxima semana, pues el pastor Tony nos va a estar compartiendo el capítulo 8. Y pues, ¿qué les digo? Mi deseo, el deseo de mi corazón es que usted esté siendo bendecido, que esté siendo edificado, que no desmaye, que siga adelante, que sepa que el Dios en el que nosotros hemos creído es el mismo Dios de Nehemías. Y si nosotros tomamos la misma actitud de Nehemías, alcanzaremos los mismos logros de Nehemías. Y si los muros de tu vida, los muros de tu casa, los muros de tu iglesia están caídos, es tiempo de levantarlos. Es tiempo de unificar, es tiempo de unir esfuerzos, es tiempo de levantarse y decir: yo sé en quién he creído y es poderoso para salvarme, es poderoso para guardarme, es poderoso para levantarme. Y en el nombre de Jesús me levanto y en el nombre de Jesús voy a conquistar y en el nombre de Jesús voy a salir adelante.
Que la gracia de Jehová Dios Todopoderoso sea sobre cada uno de ustedes y que su dulce paz siga llenando sus corazones. Reciban un abrazo a la distancia en el nombre de Jesús. Amén y amén.